Vamos a hablar a continuación con Jerjes Loaiza, sociólogo, para que nos hable de esta situación que estamos viviendo. Buenos días, bienvenido a Cuatro Suyos, la integración de las regiones, Jerjes. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. ¿Es un conflicto social el que estamos viviendo y cómo podemos denominarlo? En todo caso, ¿qué clase de conflicto social? Cuando se ha estudiado el fenómeno de la protesta social a nivel peruano, nos hemos dado cuenta que tiene grandes diferencias a nivel latinoamericano y más aún a nivel mundial. A nivel peruano nos damos cuenta que el nivel cultural, mejor dicho, las características culturales hacen que cada grupo sea muy distinto uno del otro. Por ejemplo, el movimiento cocalero, muy distinto de los movimientos o de los grupos de las protestas antitaurinas, a su vez muy diferentes de las feministas, a su vez muy diferentes de las estudiantiles universitarias, a su vez muy diferentes, ¿no?, de las antimineras, las agrarias y así sucesivamente. O sea, nos damos cuenta que a diferencia de lo que ha venido ocurriendo años atrás, me refiero antes de los años 90, que eran agrupaciones o movimientos que hablaban de movimientos de clase antes que nada, ahora tenemos una singularidad muy amplia caracterizada por eso. Podríamos nosotros en todo caso denominarles los viejos movimientos y los nuevos movimientos. Ahora, si hablamos en cuanto a peticiones y demás, hablaríamos de movimientos urbanos, movimientos rurales. Podríamos tener varias clasificaciones en realidad. Ahora, si nosotros queremos compararlos para terminar y tener una idea general de lo que Ujú. es el movimiento social a nivel, por ejemplo, latinoamericano, a nivel mundial, por ejemplo, nos damos cuenta que muchas de las peticiones que hacemos acá, y es interesante podernos analizar, no son peticiones que se desarrollan en el resto del mundo, ¿no? Los movimientos en Latinoamérica muchas veces, o mejor dicho, son mucho más, se comprometen mucho más y exigen mucho más que tal vez el resto del mundo, porque el resto del mundo se está hablando de la contaminación medioambiental, el tema del movimiento verde y otras cosas más, porque ya han solucionado muchos temas cuyos estados defienden los derechos básicos o tienen constituciones que permiten, en todo caso, la defensa de determinados derechos laborales, lo que no ocurre en Latinoamérica. No hay justicia fiscal, por ejemplo, Colombia, lo que sucedió, no hay defensa de la mujer, por ejemplo, derechos de la mujer en Argentina, que sucedió, igual pasa con los derechos indígenas, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, el movimiento estudiantil, tienen educación privatizada, lo que pasó en Chile, y acá en Perú. Llegamos nosotros al Perú y nos damos cuenta que en Perú lo que tenemos es una gran diversidad. No Mm. tenemos un solo movimiento, tenemos una diversidad muy grande, lo que impide muchas veces que el Estado, o que en todo caso quien define estas cosas, quien decide estas cosas, pueda saber negociar con grupos tan distintos, tan disímiles y que tienen exigencias incluso en algunos casos contradictorias. Esa es la complicación que tenemos en el caso peruano. En el caso de este conflicto de los transportistas y sus peticiones, tiene que involucrarse de todas maneras la violencia porque quien está afuera observando, en todo caso, el ciudadano que, por ejemplo, necesita ir de un lugar a otro, a veces dice, bueno, pero este no es mi rollo, porque finalmente ellos buscan sus propios intereses, pero ¿y yo? Y que tengo una necesidad, por ejemplo, de ir al hospital llevando a un familiar, ¿por qué me tengo que involucrar? ¿O por qué no puedo subir a un medio de transporte y con la inseguridad de que pueda salir herido incluso? Mm. Sí, tienes mucha razón. Creo que la razón del éxito de movimientos, por ejemplo, de Ni Una Menos o el movimiento estudiantil en Chile, es que lograron conectar con la población e hicieron un trabajo previo. Al momento de conectar con la población, y se puede ver a través de las entrevistas y demás investigaciones que se han hecho al respecto, la población misma se dio cuenta que muchas de las críticas que empieza con un alza del pasaje estaban relacionadas con el tipo de modelo económico, estaban relacionadas con el tema de la salud, estaban relacionados con muchos otros temas y ganaron a la población. Una marcha que era de unos cuantos miles empezó a sumar millones en varias partes del país. No es lo que está pasando aquí. Lo que estamos viendo aquí es, en cambio, una diferencia, una opinión muy distinta entre un grupo y otro, porque los unos no se convencen o no se sienten comprometidos o no sienten que tenga que ver con sus propios problemas diarios cotidianos. Entonces no estamos hablando de una protesta en conjunto, sino de protesta, en todo caso descentralizada, una protesta en cuanto a determinados aspectos que no afectan los unos frente a los otros, aunque sí todo esté conectado. Entonces creo que ese es el gran problema. Cuando eso se ganó en otros países, sí hubo una manifestación colectiva mucho más amplia y el Estado tuvo la obligación no solamente de negociar, sino incluso cambiar algunos aspectos de la Constitución o toda la Constitución. Eso es lo que hemos visto en otros países al menos.
Pero ¿qué es lo que pasa en ese sentido para que no existe esta conexión con la población? ¿Que los dirigentes no prevén este tipo de situaciones? ¿Cómo así vas a enfrentarte también a la propia población que se ve perjudicada también? O sea, la estrategia en todo caso no es la adecuada. Todos tenemos derecho a protestar, pero de la manera, y que creo es de larga data, al menos esta forma de reclamar, ¿no? Y hacer paros y obstaculizar el tránsito. A ver, si hacemos una mirada rápida de lo que esto significa en nuestra historia, eh, la violencia contra las protestas sociales empieza con Odría. Odría es quien empieza a desarrollar esta persecución, el uso de bombas lacrimógenas empieza en su gobierno, por Mm, ejemplo, etc. Empieza con él. ¿Por qué empieza con él? Porque estamos hablando de la gran población que migra, estamos ya hablando de una ciudad con varios millones de pobladores en esa época que empieza a criticar su accionar y que no quería que continúe el autoritarismo y la dictadura, etcétera, etcétera. Él tenía frases como que la democracia no se come. Entonces, que esa frase dice muchas cosas. Dice, yo hago lo que quiero mm, y no me digan lo contrario. Si vamos más atrás, nos damos cuenta también que lo que hacía el Estado era simplemente utilizar la fuerza para poder apaciguar las cosas. Estamos hablando de un gobierno que actuaba de la mano con la oligarquía. Recordemos que en los fines de los 60 recién la oligarquía pues pierde sus privilegios, ¿no? ujú. Y cuando ya hablamos en el caso peruano, no, en el caso nacional, vamos a decir después de la década de los 50, hay dos maneras de querer protestar. Recordemos que era la época del Che Guevara y todo este asunto, Mm, ¿no? Una manera era tratar de hacer una guerrilla que fracase en el Perú. Y la otra manera era la toma de tierras, ¿no? Que Hugo Blanco está a la cabeza de esto. Esta segunda forma sí tiene éxito y esta segunda forma a la larga termina generando lo que va a ser la reforma, ¿no? Entonces ya volvemos al presente para dejar a un lado la historia, ¿no? Nos damos cuenta que el Estado no ha sabido madurar democráticamente la capacidad de dialogar con la población. Lo que ocurre en los 80s y 90s, me refiero a Sendero Luminoso, lo pone en alerta y lo obliga a actuar de manera violenta antes que a dialogar. La desconfianza gana al Estado, la desconfianza gana a las autoridades. Recién con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y otras fuerzas más que se desarrollaron en el gobierno de Toledo y antes Paniagua, se trata de democratizar esto y generar diálogos, generar mayor acercamiento. Las ciencias sociales acá tienen un rol fundamental porque empiezan a actuar dentro de lo que son las negociaciones y las mesas de diálogo. Hay un gran trabajo por parte de las mesas, ujú. de las mesas tanto privadas como estatales, donde la sociología trabaja bastante, ¿no? Pero no se ha hecho lo suficiente. Entonces, en el Estado no tenemos especialistas, no se reconoce una buena forma de hacer las cosas. Frases tan horribles como que se decretó feriado porque los cerros iban a bajar a hacer malas cosas, creo que no ayudan en absoluto. Entonces, los que están en este momento en el gobierno, sea ejecutivo, sea Congreso o incluso ministros, por desgracia no tienen ninguna formación básica, me atrevería a decir ni siquiera histórica, o sociológica, antropológica o de cualquier otra forma que les permita tener la capacidad suficiente de dialogar e entender que no se puede gobernar sin legitimidad. Creo que ese es el problema que ocurre, una ausencia o carencia profesional de argumentos básicos de las ciencias sociales. Una ausencia o carencia de profesionales que sepan dialogar y teniendo en cuenta también la diversidad de personalidades, de idiosincrasias que puede existir en un poblador. O sea, a ver, si eres mediador, ¿cómo haces para entender a alguien que es de Junín u otro que es de Chimbote o del norte? O sea, creo que eso también es importante, ¿no? Por supuesto, ¿no? Nuestro país, como lo digo, es sumamente diverso, ¿no? Una de las cosas que nos enseña nuestra historia, nuevamente digo, es la gran diversidad que posee. Una de las razones, mejor dicho, uno de los motivos por el cual va desapareciendo cada vez nuestra pluralidad es el centralismo, es la imposición de determinados intereses urbanos. La CBR lo dice muy bien claramente. En el Perú lo que se vio fue un velado racismo en nuestro país y el racismo es lo que se sigue imponiendo, la discriminación es lo que se sigue imponiendo frente a las exigencias de nuestros hermanos y hermanas de otras partes del Perú, ¿no? Y no solamente me refiero de los Andes, no solamente me refiero de la Sierra Sur, me refiero también de la parte nororiental de nuestro país, de la parte selvática que también tiene tantas carencias, de la propia costa, en el norte, en el sur, en el centro. O sea, el país tiene mucha diversidad, las demandas son amplias. Eso es lo que nos diferencia, acaso, de otros movimientos sociales o protestas sociales a nivel latinoamericano. Tenemos esa dificultad. No tenemos la capacidad de negociar, de dialogar, que es muy importante, como Ujú. decía Freire, el diálogo nos permite avanzar
con exigencias tan diversificadas en nuestro país. Ese es el reto. ¿Y cómo deslindamos de la violencia? Porque finalmente, y escuchaba la declaración de uno de los promotores de estos movimientos en paro de transportistas, y decía, cuando, por ejemplo, hubo un grupo que atacó a un micro, a un servicio de transporte urbano, a pedradas rompió las lunas y dijo, ellos no son parte de nuestro grupo. Y claro, siempre se ven este tipo de episodios y cada quien se exime de responsabilidad y dice, bueno, por si acaso ellos no son parte de mi grupo. Pero ¿cómo deslindar en todo caso con este tipo de actos que provocan incluso muertes? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, creo que esa es la diferencia básica entre fuerza y poder, ¿no? Cuando nosotros actuamos con violencia, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de coordinación, sin ningún tipo de, se puede decir, de legitimidad, eso es mera fuerza y eso es una violencia negativa en todo sentido. Cuando esta violencia, en cambio, se desarrolla con poder, que es la violencia de Estado, ¿no? Cuando una persona actúa de manera negativa o actúa contra los derechos de otra persona, el Estado tiene el derecho y la legitimidad de actuar con cierto nivel de violencia amparado en las leyes. Ya tenemos ahí el poder. La población quiere eso, la población quiere poder, pero confunde muchas veces estos términos. Cree que actuando con fuerza tiene poder y no es así. No es la manera de desarrollarlo. Lo peor de todo es que se deslegitima la protesta. Una de las cosas que nos dicen las investigaciones desarrolladas sobre movimiento social, las tipificaciones, es que cuando el movimiento social se desarrolla de manera más pacífica y cuando el movimiento es aún más débil, es decir, el Estado quiere imponerse incluso con fuerza, pero no con el poder, sino con violencia, el movimiento, la protesta tiene éxito. O sea, hay más éxito en la medida que se es más pacífico y no en la medida que se es más violento. Porque si tú actúas con violencia, delegitimas tu protesta y tu lucha y estás demostrando que no tienes ninguna valoración por la democracia. Entonces teníamos que aprender esa lección. Yo recomiendo a los movimientos, a las organizaciones de las protestas, que revisen un poco esta teoría, que yo siempre lo digo en clase, yo soy profesor de curso de movimientos sociales y yo lo digo en clase. Si tuviéramos a los académicos, a los profesionales de estos temas, tal vez conversando, asesorando a estos movimientos sociales, otra sería la historia, porque actuaríamos de manera mucho más democrática, mucho más pensada, mucho más centrada y sabríamos negociar mucho mejor con el Estado. Y lo mismo le digo al Estado. Tenemos que evitar que esta violencia termine degenerando de una protesta en un mero vandalismo. Eso no queremos, porque eso no es democracia y eso termina legitimando necesidades urgentes para nuestro país. En ese sentido, sería importante entonces que en cada movimiento, en cada marcha, que se deslinde de la violencia. O sea, ¿qué tanto se ganaría, por ejemplo, si los dirigentes o promotores de estos movimientos asumen con responsabilidad y dicen, por si acaso, estamos en contra de la violencia? ¿Cómo sería la percepción de los ciudadanos que están mirando, que están observando y que de pronto no pueden o sí estar de acuerdo con ellos? Por supuesto, creo que sería importantísimo porque la población se daría cuenta, pensaría menos en esos actos violentos y pensaría más en cuáles son sus reclamos, ¿no? Pensaría más en las necesidades que tienen, las desigualdades que hay, en las carencias que poseen. Pensaría más y se pondría de repente a averiguar cuánto le está costando el pan, cuánto le está costando el arroz, cuánto le está costando la fruta, cuánto le está costando la canasta en términos generales, que los precios son elevados en determinados lugares. Tal vez para una persona que vive muy cerca de su trabajo o que vive en el mismo distrito o a 2 o 3 distritos de distancia, no entiende que movilizarse de un lugar muy lejano a otro termina siendo sumamente caro. Y más aún son las personas más pobres las que se movilizan de lugares más lejanos a los lugares más céntricos. Son las personas más pobres que tienen que pagar por una moto, que tienen que pagar por un bus, que tienen que pagar un segundo bus, por un tercer bus. Entonces nos ayudaría a ser más empáticos con la necesidad de los demás y de las demás. Pero esta empatía se anula si hay actos de violencia. Se dice que hay personas que están actuando y que no son de la agrupación, personas que quieren delegitimar esto. Pues bien, hay que identificarlas, hay que organizarse, hay que saber alejarlas. Pasó cuando hubo esta suerte de protesta en noviembre del año 2020, ¿no? Se identificaba quiénes eran esas personas violentas y se les botaba prácticamente de la marcha. Creo que hay que tratar de organizarnos mejor para evitar estas cosas.
Jerjes Loaiza, gracias por tus comentarios aquí en Cuatro Suyos, la integración de las regiones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, un abrazo, hasta luego.